Feliz día. Hoy, un día que el Señor nos regala para vivir, para compartir. Un día que el Señor nos regala para ir creciendo cada día en el amor para con Dios, ir creciendo en la fe, el amor para con nuestro prójimo. Y la palabra de Dios nos ayudará siempre para que ustedes y yo vayamos creciendo. Vamos ahora a compartir la palabra de este día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piense bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho subió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron, pero también Judas pereció y se desmandaron todos sus seguidores. En el caso presente yo le aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si esa es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron a traer a los apóstoles, lo azotaron, le prohibieron hablar en nombre de Jesús y lo soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús tanto en el templo como en las casas. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar la bondad del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: dígale a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, le fue dando de los pescados todos los que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recoja los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día nos relata, nos dice que estaba Jesús enseñando, estaba Jesús predicando y había en ese lugar mucha gente y Jesús le dijo a Felipe ¿cómo compraremos pan para que coman todas estas personas? Pero el Señor le hizo esa pregunta para ponerlo a prueba, porque nos dice el Evangelio que ella sabía lo que iba a hacer. Jesús estaba poniendo a prueba a Felipe. No le estaba poniendo una tentación. No olvidar que el demonio pone tentaciones para ofender a Dios. Dios nos pone pruebas para que nosotros vayamos creciendo cada día en la fe, en la caridad, en la humildad, en la misericordia, en la paciencia. Pues bien, Jesús le pregunta a Felipe y Felipe le responde, le dice: Señor, son muchos, ni 200 denarios de pan bastaría para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Esa fue la respuesta que Felipe le dio a Jesús. Felipe no le dio ninguna solución, porque Jesús le estaba preguntando a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estas personas? Y nos dice el Evangelio que le hizo esa pregunta para ponerlo a prueba, porque él sabía lo que pensaba hacer, pero Felipe no dio ningún tipo de solución. Felipe fue todo lo contrario, fue pesimista y su respuesta fue: ni 200 denarios de pan bastaría para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Porque así somos nosotros, los humanos, como Felipe, somos muy pesimistas y nos cuesta a nosotros buscar una solución. Todo nos parece difícil, todo nos parece complicado, y como todo nos parece difícil y todo nos parece complicado, por eso es que muchas veces pues no hacemos la caridad, no practicamos el bien, porque todo lo vemos difícil, todo lo vemos bastante complicado. Y nos dice el Evangelio de que la respuesta que nos dio Felipe a Jesús en ese momento, ni 200 denarios de pan bastaría para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Es una respuesta de un pesimista. No salió diciéndole: Señor, pues sí, no tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿Usted qué nos aconseja? ¿Qué podemos hacer? Buscando alguna solución. Había otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Eso era lo único que tenía, un muchacho que tenía 5 panes y 2 pescados. Y dice Andrés: pero ¿qué es esto para tanta gente? Esto tan insignificante, 5 panes y 2 pescados, para esta multitud de gente que está acá, esto es nada, es algo insignificante. Pero cuando nosotros tenemos el deseo de hacer el bien, aunque lo que tengamos sea algo insignificante, el Señor va a bendecir eso poco que tenemos, eso que consideramos insignificante. El Señor lo bendecirá para que ustedes y yo podamos hacer mucho bien. ¿Qué pasó? El Señor agarró los 5 panes y los 2 pescados que traía aquel muchacho y nos dice que mandó a que sentaran, a que ubicaran, a que organizaran a todos los que estaban allí. Eran muchos, solamente eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y Jesús bendijo los panes, los peces, los 5 panes y los 2 peces, y todos comieron hasta hartarse, es decir, comieron hasta decir basta, y más de eso sobraron. De los 5 panes se llenaron 12 canastos de sobras.
Es decir, más bien sobró comida cuando no había nada para darle de comer a toda esa multitud de gentes. 5 panes y 2 pescados fueron lo necesario para que Jesús le diera de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pues bien, también el Señor espera que ustedes y yo pongamos nuestra parte, que ustedes y yo pongamos nuestros 5 panes y nuestros 2 pescados. Lo poco que tengamos es insignificante, pero si se lo colocamos al Señor, el Señor lo va a bendecir y tenga la seguridad que vamos a hacer mucho bien. Podemos ayudar a muchas personas porque el Señor bendice a las manos generosas. El Señor bendice a aquellos que saben ayudar a los pobres, a sus hermanos, a los que necesitan. Pero a veces nosotros nos cerramos a nosotros mismos y pensamos solamente en nosotros mismos y más o menos muchos de nosotros respondemos de esta manera: ¿cómo le voy a ayudar yo si más bien estoy para que me ayude? Y con esa historia pues nunca ayudamos a nadie, pero el Señor quiere bendecir lo que nosotros vamos a repartir o queremos repartir a nuestros hermanos. Aquí bendijo lo único que traían. Lo único que traían era lo que tenía aquel muchacho, 5 panes y 2 pescados. Era lo único que traían, era lo único que había. Y fue lo único que bendijo Jesús. De ahí comieron 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y más de esos 5 panes sobraron 12 canastos de sobra de lo poco que le presentaron al Señor. Pues bien, ¿cuánto le estoy presentando yo al Señor para que el Señor lo bendiga, para que nosotros seamos generosos, para que nosotros seamos caritativos, para que nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos, a los que pasan hambre, a los que están pasando necesidades? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O estamos ayudando en una fundación, en una obra caritativa, con nuestros recursos económicos, también con víveres? Estamos ayudando en una obra caritativa para que esa obra siga ayudando a los pobres, le siga dando de comer a personas que están pasando hambre. Estamos nosotros colocando nuestros 5 panes, nuestros 2 pescados, aunque sea algo insignificante, el Señor lo va a bendecir y lo va a multiplicar. ¿Y de qué manera? Porque el Señor quiere que ustedes y yo, aunque tengamos poco, de lo poco que tengamos, sepamos compartir, seamos caritativos, porque eso es lo que el Señor quiere, que ustedes y yo en esta vida vivamos y practiquemos con nuestros hermanos, que seamos solidarios, de lo poco o de lo mucho que tengamos, sepamos decir al Señor: Señor, aquí está mis 5 panes y mis 2 pescados, y verá cómo el Señor hará maravilla con eso poco que nosotros tenemos. Pero lo importante es querer, tener un buen corazón, un corazón con el deseo de dar, de compartir. Pues bien, hermanos, vamos a pensar, hasta el día de hoy, estoy yo colocando mis 5 panes, mis 2 pescados, para que el Señor lo bendiga y así poder hacer mucho bien en medio de nuestros hermanos. O somos de aquellos que todavía somos cerrados y si pensamos que si damos esto nos va a faltar, y como nos va a faltar nos vamos a empobrecer. Si tenemos ese pensamiento mezquino, pues tenga la seguridad que vamos a seguir viviendo de esa manera, de una manera mezquina, de una manera tacaña, de una manera cerrada, con un corazón de piedra, sin compartir con nadie. Pues bien, vamos a terminar esta reflexión en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.